y que al momento de la muerte de su padre contaba apenas con 12 años de edad. Efectivamente, conforme a la ley de origen y el derecho propio de los pueblos indígenas, se establece un procedimiento para que una persona no blanca ingrese a esta comunidad. Dentro de este procedimiento se evalúa el trabajo, su relación con la comunidad y posteriormente la asamblea de esta comunidad determina, con base en el estudio de su hoja de vida, si esta persona ingresa o no. Ese fue el proceso al que fue sometido Edwin Legarda, donde fue aceptado y censado por el Cabildo Indígena Piqueta-Fui, conforme a la Ley 89 de 1990. Así lo testificó el exgobernador del resguardo Leider Fabián Quilpué Vivas y el abogado Ernesto Perafán. Después del nombramiento de Aida Marina Quilpué como consejera del CRIC, tanto la pareja como la comunidad definieron que Edwin la acompañara en este proceso a Aida, y por ello fue vinculado al CRIC desde el 12 de octubre del 2001 hasta la fecha de su fallecimiento. Más que un conductor del CRIC, Edwin acompañó y fue parte del proceso organizativo de los pueblos indígenas por sus reivindicaciones. Aida Marina Quilpué, su compañera, se refiere a él como, comillas, una persona que con mucha facilidad se fue vinculando en los procesos colectivos y de la misma manera impulsaba con mucha fortaleza las iniciativas económicas locales, y producto de ese trabajo fue fundador de la microempresa de la harina de Cachaco y ayudó a impulsar en tierra, dentro de otras iniciativas, de mercados locales alternativos. Era una persona muy entregada al trabajo y a la familia. Siempre me apoyó en las dinámicas organizativas de las cuales estuve acompañando a las distintas comunidades. Antes de su muerte, Edwin participó activamente en el proceso de la Minga de Resistencia Indígena y Popular, que se desarrolló durante los meses de octubre y noviembre del 2008, y donde las voces de los indígenas por la defensa de sus derechos se escucharon en el país, caminando la palabra. Sobre la situación de las comunidades indígenas del Cauca, es importante resaltar que dentro del juicio oral se anexaron se rindieron varias pruebas testimoniales, entre las cuales cabe destacar el testimonio del señor Luis Fernando Arias, secretario ejecutivo de la Organización Nacional Indígena de Colombia, que representa a los cerca de los 100 pueblos indígenas de Colombia y 50 organizaciones en todo el país, con presencia en 29 de los 32 departamentos de Colombia, y que tiene como misión la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, bajo los principios de unidad, tierra, cultura y autonomía. El testimonio de Gilberto Yafue, maestro titulado de la UNESCO. Los informes de órganos interestatales de protección, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relatores para pueblos indígenas de Naciones Unidas, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, referenciados por los testigos. A partir de ello, se puede concluir, con relación a la situación de derechos humanos y derecho humanitario de las comunidades indígenas de Colombia, lo siguiente. En Colombia existen oficialmente 87 pueblos indígenas, aunque según cifras de la ONIC son 102 pueblos indígenas, 34 en vía de extinción. Los pueblos indígenas habitan en todo el relieve del territorio nacional y se encuentran en 27 de los 32 departamentos y en 190 municipios aproximadamente. Según el DANE, para el 2005 la población indígena en Colombia se calcula en 1.370.000 personas. De ellas, 933.000 aproximadamente viven principalmente dentro de territorios de propiedad colectiva llamados resguardos, de los cuales actualmente existen 710. Los pueblos indígenas cuentan con un territorio de 36.500 hectáreas en total, aproximadamente el 25% del territorio nacional. A pesar de ello, la mayoría de los territorios ocupados por las comunidades indígenas no son aptos para la agricultura y otras actividades económicas tradicionales. Entre los grupos más grandes son los guayú, que viven en el departamento de La Guajira, y los indígenas paeses, habitantes del departamento del Cauca. A pesar de que la Constitución Nacional reconoce la diversidad étnica y cultural y establece, entre otros derechos para los pueblos indígenas, a su lengua, territorio comunal y tradicional, sus patrimonios culturales y sus autoridades,
así como la Jurisdicción Especial Indígena, mediante la cual se autoriza a las comunidades indígenas a aplicar justicia dentro de su territorio, de conformidad con sus normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley. Los pueblos indígenas siguen siendo uno de los grupos sociales más afectados por condiciones de marginación y exclusión, y por la violencia que existe en el país, que a su vez acentúa las anteriores condiciones y los coloca en una situación de especial vulnerabilidad. El relator especial sobre derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas de la Organización de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, en su informe del 2004, presentado después de su visita a Colombia, expresó que la situación humanitaria de los indígenas en Colombia es grave, crítica y preocupante. Señaló en su informe: un gran número de comunidades sufre condiciones de violencia persistente en el marco de un conflicto armado que tiene impactos considerables en sus condiciones de vida cotidiana. Está incluso amenazada la supervivencia física y cultural de algunas comunidades indígenas muy vulnerables, especialmente en la Amazonía. En los últimos 10 años, los indígenas han padecido un notorio incremento de la violencia relacionada con el conflicto armado. Según cifras, dice: bien puede suceder que la conducta, siendo típica y antijurídica, no sea punible por ausencia de culpabilidad, como acontece, por ejemplo, cuando se demuestra que el sujeto agente actuó dentro del marco de un error invencible. Finalmente, esta representación de víctimas quiere reiterar que tanto la Constitución Nacional como nuestro Código de Procedimiento Penal establece la prelación de los tratados internacionales. Asimismo, se ha desarrollado una rica jurisprudencia sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, de los derechos a interponer recursos y obtener reparaciones, señala que las víctimas deben ser tratadas con respeto por su dignidad y sus derechos, y que deberían adoptarse medidas apropiadas para garantizar su seguridad, intimidad, así como la de sus familias. Por su parte, el artículo 11 del Código de Procedimiento Penal, entre otros aspectos, establece que el Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia, y que las víctimas tendrán derecho a recibir durante todo el procedimiento un trato humano y digno, y a la protección de su intimidad, y a la garantía de su seguridad y a la de sus familiares y testigos a favor. Desde esta perspectiva, considera esta representación de víctimas que las pruebas introducidas sobre la defensa, sobre el lugar donde se alojó la señora Aida Marina Quilpué durante el 13 y 14 de diciembre de 2008, no tienen relación con los hechos materia de la investigación, y por el contrario están afectando sus derechos a la intimidad y al buen nombre de la víctima. Varias pruebas de la defensa y las preguntas formuladas estuvieron y destinadas a indagar sobre la vida íntima y personal de la señora Aida Marina Quilpué Vivas. Así se demuestra en el testimonio rendido por la señora Yomar Patricia Riveros, quien expresó que estuvo acompañando el proceso de la minga indígena como asistente del senador Piñacue. Tal y como se ha demostrado en los testimonios rendidos por Ernesto Perafán, Marlit Cus, Liliana Valdés, se estableció que después del homicidio de Inlegarda, ella, me refiero a Patricia Riveros, asumió la vocería de los líderes indígenas del Cauca con relación a algunas medidas de protección. En este proceso se detectaron varias irregularidades, razón por la cual fue convocada por los consejeros del CRID, quienes la desautorizaron para que continuara en este proceso. Y a partir de esta situación se originó una campaña de difamación y desprestigio contra Aida, que no solo se ha convertido en nuevos mecanismos de revictimización, sino que ha tenido como objetivo deslegitimar a Aida y el proceso organizativo del movimiento indígena del Cauca, al pretender desviar la investigación, y por tanto ese testimonio carece de toda credibilidad y así debe ser valorado por la señora juez. A manera de conclusión, señalamos que las comunidades indígenas del Cauca y sus líderes han sido objeto de una política sistemática de violaciones, y que se reflejan en las cifras de asesinatos, amenazas, desplazamientos y otras violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que ya ha sido documentado ampliamente. Un mes antes de los hechos se había desarrollado un proceso de movilización indígena a nivel nacional que tuvo como epicentro el departamento del Cauca, donde se adelantaron reuniones con el presidente de la República y otras autoridades, y una de las voceras fue Aida Marina Quilpué Vivas, compañera permanente de Edwin Legarda Vázquez.
después de casi un mes de movilizaciones y protestas,